Muy buenas y bienvenidos. Hoy os traigo una reseña con 4 lanzamientos top de la casa Zara, que son Zara Sun Desert at Sunset Intense y Zara Sunrise on the Red Sand Dunes Intense, dos versiones ya conocidas que se han intensificado y refinado. Y por otro lado te traigo las nuevas versiones Extreme de las Vibrant Leather y Vibrant Leather Bogos, dos reformulaciones muy interesantes. Un total de 4 fragancias muy destacadas, con buena calidad y un rendimiento notable, y siguiendo estas premisas también te dejaré un pequeño top con las fragancias más duraderas de Zara en este 2024. Un vídeo compuesto por 4 lanzamientos destacados más un top de longevidad, muy interesante. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con las versiones Intense, en este caso con Sun Desert and Sunset Intense, un aroma que toma como base a la versión original, masa chocolatada, dulce e intensa, siendo de tipo gourmand amaderada con notas destacadas de bergamota, naranja, cacao, abatonca, vainilla y cedro. Un aroma que sale fresco, algo especiadito y dulzón, con una naranja marcada y un toquecito de incienso, que rápido caen y se mezclan en un corazón más denso, cremoso y achocolatado, con un cacao destacado, bien acompañado por un toque de canela y un iris sutil, los cuales se funden en una base ambarada, maderada, algo resinosa y cremosa, con notas destacadas de abatonca, cedro y vainilla. Un aroma gourmand, algo oscuro, empolvado y dulzón, que intensifica a la versión original con un parecido que al aire recuerda bastante a Angel Share de Kilian, más ligerita y menos alicorada, pero con un aroma reconocible, que nos presenta un rendimiento destacado que alcanza las 7 horas en piel, con una salida algo explosiva y una proyección media-baja que no destaca muchísimo, pero se hace notar, siendo un aroma masculino, sin edad, más nocturno, para situaciones de semiformal a formales en temporadas de entretiempo e invierno. Una versión más intensificada de la original que se nota más dulce, oscura y achocolatada, un top de Zara y de los mejores lanzamientos low cost en este año. De Sun Desert Intense nos vamos a Sunrise on the Red Sand Dunes Intense, que nos ofrece un aroma muy similar a la versión original, con un toque más dulce y floral, a la par que se nota más refinada e intensa, siendo de tipo cítrico especiada, con notas destacadas de mandarina, bergamota, jengibre, azahar, casis, ámbar y abatonca. Un aroma que sale fresco, chispeante, algo especiado y dulcito, con una mandarina algo amarga muy marcada, acompañada por toques de bergamota y jengibre que poco a poco van cayendo y se mezclan en un corazón floral, algo balsámico, con las notas destacadas de la flor del azahar y el ládano. Notas que se funden en un fondo ámbar amaderado que se nota cremosito y agradable, con notas de abatonca y ámbar, las cuales combinan a la perfección con esos toques cítricos florales tan característicos en esta fragancia. Un aroma fresco y chispeante, de cítricos potentes en una base ambarada, que tiene un gran parecido con la versión original y que al aire nos podrá recordar a Imagination de Louis Vuitton, algo diferente pero aroma reconocible, que nos ofrece un rendimiento notable, cercano a las 6 horas y media 7 en piel, con buena proyección y pegada, una fragancia que rinde muy bien, siendo un aroma masculino, sin edad, muy versátil para los días cálidos, de uso formal a semiformal en temporadas de primavera y verano. Una versión intensificada de la original que se nota más cuidada, fresca y elegante, sin duda una fragancia para destacar en verano, otro lanzamiento top de la casa Zara. De las Intense pasamos a las nuevas Extreme, comenzando con Vibrant Leather Extreme, un aroma de ADN Vibrant Leather original Crida Ventus, que está bastante marcado, que se nota más acuerado y ligeramente dulce, de tipo aromático especiado, con notas destacadas de limón, bergamota, azafrán, papiro, cuero, pachuli y algodón de azúcar. Un aroma base Vibrant Leather que sale fresco y chispeante con los cítricos del limón y la bergamota, notas que rápido caen y se mezclan en un corazón aromático, algo verdoso y de toque especiado, marcado por la nota del azafrán, la cual se funde en un fondo acuerado amaderado que se nota oscuro, seco y ligeramente dulce, con un cuero dominante y notorio. Un Vibrant Leather donde destaca la nota de cuero, viéndose más especiado con un tono más oscuro y ligeramente dulce. Un aroma que al aire sigue teniendo trazas de Vibrant Leather original y de Crida Ventus, pero con un toque más oscuro y acuerado.
ofreciéndonos un rendimiento notable que en piel está cerca de las 7 horas, con buena protección inicial y un buen desempeño, una fragancia que rinde muy bien, siendo un aroma masculino, algo maduro y formal, que va de lo semi-casual a lo formal en días de otoño e invierno. Es versátil pero a la vez elegante. Un Vibrant Leather con el leather muy marcado, que se ve formal y elegante, un aroma que gusta y cumple top Zara y de las mejores Vibrant Leather. De Vibrant Leather Extreme nos vamos a Bogos Extreme, un aroma de ADN Bogos que se nota bastante diferente, con un toque más formal y maduro y menos dulce, siendo de la familia frutal amaderada, que destaca por notas de limón, piña, especias, papiro, maderas y vainilla. Un Vibrant Leather Bogos con una piña más secundaria, que sale fresca y dulcita con los acordes de limón y una piña madura, algo representativa, la cual se va mezclando en un corazón ligeramente especiado, que se va volviendo más cremosito y dulcito para fundirse en un fondo que se nota ámbar amaderado con notas destacadas de sándalo, vainilla y papiro. Un Bogos con menos piña y más cremosidad, producida en parte por el combo de maderas vainilla, que hace que sea un aroma más formal, elegante y maduro y que tenga menos explosividad que la original. Fragancia que carece de parecido razonable más allá del ADN Bogos, ofreciendo un rendimiento cercano a la sexta hora en piel, con una proyección baja que se nota pero que no destaca en exceso. Esta es más personal, siendo un aroma masculino unisex, sin edad, más maduro, muy versátil para situaciones de casual a semiformal en temporadas de entretiempo o invierno. Tiene buena versatilidad. Un aroma de ADN Bogos algo diferenciado, que se nota más formal y maduro, con buena calidad y evolución y gran versatilidad. Un aroma interesante pero algo discreto para ser una extreme. Y de las Vibrant Leather Extreme pasamos a mi top personal con las fragancias más duraderas de la casa Zara. Comenzamos con un clásico, Ebony Wood, un aroma especiado amaderado que destaca por sus acordes cítricos y pimienta rosa en su salida, con la nota de clavo de su corazón sobre un fondo de madera de ébano muy elegante. Un aroma potente y llamativo que refleja elegancia, con un tono especiado marcado sobre un fondo de maderas ligeramente dulces y bien trabajadas. Un aroma sin parecidos razonables que derrocha elegancia y que sin duda es una de las mejores creaciones de Jo Malone en Zara, con un rendimiento notable, una calidad altísima y buena versatilidad. Un aroma exquisito, elegante y muy formal, top Zara. La siguiente, Vibrant Leather Mousse, un flanker Vibrant Leather diferenciado de la familia especiada maderada, que destaca por notas de limón, bergamota, azafrán, incienso, ámbar y pachuli. Un aroma que se nota muy especiado, con un azafrán bien marcado y predominante en la fragancia, que abre con unos cítricos chispeantes que van dando paso a un corazón más dulce y ligeramente floral, para finalizar más ambarada y amaderada con un toque picantoso muy llamativo. Un aroma formal y elegante que carece de parecidos razonables y que nos ofrece un rendimiento notable que alcanza la séptima hora en piel, con buena proyección y pegada. Un flanker Vibrant Leather que se nota más formal, picante y llamativo. Buen lanzamiento. La siguiente, Zara Samanila, un aroma dulce, cremoso y seductor de tipo ámbar gourmand, que destaca por notas de coco, bergamota, sándalo, zanahoria, vainilla y algodón de azúcar. Un aroma dulzón de toque gourmand, algo ligerito sin empalagar, marcado por el combo de agua de coco y vainilla, que nos genera un aroma cremoso y acaramelado muy agradable y seductor, que carece de parecidos razonables pero que nos presenta un rendimiento bastante notable. Algo ligero en proyección pero con buena fijación, alcanzando la séptima hora en piel. Un aroma fresco, versátil y muy llamativo que gusta y que destaca. Bombita del Zara para entretiempo y días de verano. La siguiente, Zara Forging Red Edition Intense, un flanker potenciado de la original, que se nota dulce, oscura y formal, de tipo cítrico ambarada, con notas destacadas de naranja, bergamota, musgo, ámbar, vainilla y maderas. Un aroma dulzón de toque oscuro y especiado que al aire recuerda bastante a Baccarat Rouge 540, un clonazo muy destacado que nos ofrece un rendimiento notable, que está cerca de las 7 horas y media en piel, con una salida explosiva y una proyección alta. Un aroma elegante, formal y sofisticado que pega fuerte y se hace notar. Bomba de cumplidos. La siguiente, Vibrant Leather Explosion, una fusión de Vibrant Leather con Red Temptation que origina un aroma elegante y llamativo de tipo aromático
maderado con notas destacadas de bergamota, pimienta, violeta, algodón de azúcar, ámbar gris y pachuli. Un aroma que sale fresco y chispeante con los cítricos marcados de Vibrant Leather, que seguida dan paso a un corazón más dulce de toque floral, donde se encuentran trazas de Vibrant Leather y Red Temptation, para finalizar con un fondo ámbar amaderado, algo dulzón y oscuro característico de Red Temptation. Un lasering bien ejecutado que trae buena calidad y versatilidad, ofreciendo un rendimiento notable cercano a las 7 horas en piel, con buena proyección y fijación. Un aroma exquisito, versátil y llamativo que gusta mucho, un top de la casa Zara. La siguiente, Zara Gold Absolute, un aroma dulce de toque tropical algo tostado, muy llamativo y elegante, de tipo ámbar amaderado que destaca con notas de limón, mandarina, canela, castaña, cedro y vainilla. Un aroma que sale fresco y cítrico, de sensación tropical, que evoluciona a un corazón más especiadito, con una canela marcada, la cual se funde en un fondo ámbar amaderado, algo tostado y dulzón. Un aroma agradable, especiadito, de toque dulzón y tostado, que no tiene parecidos razonables, pero que tiene el ADN Zara Gold marcado, ofreciendo un rendimiento notable que alcanza fácilmente la 6ª hora en piel, pero a ras de esta dura bastante más, con una buena fijación. No es una bomba, pero se fija bien. Un aroma agradable y llamativo que gusta bastante, muy interesante por su precio. Y la última es Rich One Addictive, un aroma dulce y alicorado, marcado por notas de ron, miel, sándalo y vainilla bourbon, que nos presenta un aroma dulce y cremosito, de toque cálido alicorado, que tiene una calidad alta unido a una buena longevidad. Dura menos que las anteriores, pero es un aroma realmente exquisito, un top de Zara. Y en otras fragancias de interés destaco la colección Vibrant Leather Elixir, donde sobresale Vibrant Leather Tobacco. También rinden bien la familia de la Red Temptation, destacando la Elixir. También la fragancia Leather Jardín, la Bohemian Oud, un aroma potente y duradero inspirado en By Face Plate. La Sensual Oud, un aroma potente y extremadamente duradero que recuerda a Dior Oud Ispahan. Y también me gustaría mencionar las Vanilla Vibration y las Vanilla Supreme, dos aromas exquisitos con buena duración. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.